Bueno, continuando con el lenguaje algebraico, ahora vamos a ver la aplicación de la división. La división, recordemos que tiene 4 elementos básicos. Nosotros hablamos de la división y decimos que tenemos dividendo, divisor, cociente y residuo. Para el lenguaje algebraico es importante saber que cuando se hable de cociente, se está hablando de división. Se está hablando de hacer la división de. ¿Por qué no estamos hablando de la división como un término común en lugar de hablar de cociente? Bueno, porque pongamos el ejemplo que yo tengo una cierta longitud y me dicen, divide esto en 2 partes. Bueno, yo lo divido en estas 2 partes, que serían, una se llama A y la otra se llama X. Todo esto es la longitud y L equivale a la suma de A más X. Pero ojo, esto lo dividí en 2 partes, no fue en partes iguales. Cuando me digan, obviamente, que son partes iguales, entonces lo pondré a la mitad. Si no me lo indican, no puedo hacerlo. Por eso no usamos la división de manera directa para implicar un cociente. Por el contrario, siempre que hable de cociente, implico una división. Y esta división puede ser, por ejemplo, el cociente de 2 números. X sobre Y. El cociente del triple de un número entre el doble de otro número. Y esto me va a llevar a hacer muchísimas otras cosas, como por ejemplo, la mitad de un número. ¿Cómo expreso la mitad de un número? Vamos a pensar en el caso del 10. La mitad de 10 sería 5. ¿Qué le hago al 10? Lo divido entre 2 y eso me va a dar 5. Si el 10, en lugar de ser un número ya fijo, fuera un número cualquiera, sería X sobre 2 es la mitad de un número. Podría poner M sobre 3 y es la tercera parte de un número. Y esto también puedo entenderlo como la mitad que multiplica un número o la tercera parte que multiplica a un número. Y esta es la forma en la que puedo expresar lo que sería también la parte de la división. Una fracción sabemos que es una división, esa es al menos su expresión. Aquí podemos ver cómo lo podemos aplicar. En esta situación, pero cómo les gusta darme lata aquí, ya saben cómo es esto, o sea, a veces le llaman a uno, pero ahorita que me esperen un poquito. En el caso ahora, decíamos, de esto, podemos hacer, por ejemplo, el cociente de la suma de 2 números y su diferencia, que sería cociente de la suma de 2 números de 2 números y su diferencia. Aquí es importante saber quién va primero y quién va después, porque el que va primero va arriba y el que va después va abajo. Si dijera el cociente de la diferencia de 2 números y su suma, entonces estos irían en forma inversa. Puedo poner, por ejemplo, cociente de la suma de 2 números y la diferencia de sus consecutivos.
Como hablo de cociente, hablo de la división, hablo de la fracción, del quebrado, de esta línea de quebrado, así le digo yo, así le dicen muchos maestros también, línea de quebrado, y ahora de la suma de dos números. Y me dice que va a ser eso, y la siguiente sería la diferencia de sus consecutivos. El consecutivo de x sería x más 1 menos el consecutivo sería y menos 1. Perdón, y más 1. Y ahí tendría la suma de dos números y la diferencia de sus consecutivos. Esto es como vamos a expresar la parte de la división, que es en la división el cociente, y el cociente nos va a llevar a muchísimas cosas, así como también la expresión que vamos a encontrar en diferentes formas. Por eso podemos pasar del lenguaje común al lenguaje matemático y a la inversa, del lenguaje matemático al lenguaje común. Ustedes han escuchado muchas veces que se habla de ciertas leyes o ciertas características que de alguna manera, estando en segundo de secundaria, todavía no alcanzamos a comprenderlas. Pero sí, por ejemplo, ustedes han hecho uso de este lenguaje algebraico cuando dicen el área de un triángulo, base por altura sobre 2. El producto de la base por la altura entre 2. O la mitad del producto de la base por la altura. Estamos diciendo exactamente lo mismo. El área es igual, base por altura sobre 2. Producto de la base y la altura entre 2. O la mitad del producto de la base por la altura. Y lo hemos hecho en muchas ocasiones. Por eso vamos a ver que en las leyes más adelante, cuando nos vayan dando algunas leyes, tanto en la física como en la química, algunos axiomas que vamos a tener en matemáticas que son parecidos a las leyes, esto también nos va a ayudar para entenderlos. Si nosotros vamos a entender esto, vamos a entender el uso de los paréntesis. Por ejemplo, cuando me dicen el triple de la suma de dos números, el triple de la suma de dos números y el cociente con el doble de la diferencia de estos números. El triple de la suma de dos números y el doble de la diferencia. Dicen el cociente del triple de la suma de dos números y el doble de su diferencia. El cociente del triple de un número y la suma con otro sobre, o el cociente de la diferencia del doble de un número y otro número. Ojo que no es lo mismo, aquí es cociente del triple de la suma y el doble de la diferencia. Aquí sería cociente de el triple de un número aumentado en otro y el doble de
número disminuido en otro. Esto es lo que a nosotros nos llama lenguaje común, lenguaje algebraico, lenguaje común, lenguaje algebraico. Usando multiplicación, triple, doble, usando suma, diferencia y usando la división. Bien, espero que esto haya sido de su utilidad, que nos hayamos entendido. Les recomiendo el ejercicio número 14 del libro de Álgebra de Baldor. Ahí es donde vamos a encontrar también algunos ejercicios y ahora vamos a continuar con la siguiente parte. Ustedes espero que sigan mi canal y sigamos en contacto. Estoy para servirles y ya saben, nos vemos, seguimos en este mismo tema de lenguaje algebraico. Si te gustó el video, danos un pulgar arriba y compártelo. Si tienes alguna duda, contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción encontrarás links directos. Pregunta por las asesorías y clases particulares. Suscríbete para más videos como este. Gracias y hasta pronto.